El Deep Learning, también conocido como aprendizaje profundo, es una rama de la inteligencia artificial que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas para aprender y extraer características complejas y abstractas de los datos. El procesamiento del lenguaje natural, NLP, por sus siglas en inglés, es un campo de estudio dentro de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Cuando se aplica el Deep Learning al procesamiento del lenguaje natural, se utilizan redes neuronales profundas para comprender y generar texto de manera automática. Estas redes neuronales están diseñadas para aprender patrones y estructuras lingüísticas en grandes cantidades de datos de texto. En el caso de comprender texto, el Deep Learning en NLP permite realizar tareas como la clasificación de texto, la extracción de información, la traducción automática y el análisis de sentimientos. Para lograr esto, se utilizan modelos de aprendizaje profundo como las redes neuronales recurrentes, RNN, o las redes neuronales convolucionales, CNN, que pueden analizar el contexto y la secuencia de palabras en un texto para capturar su significado y realizar tareas específicas. Por otro lado, en la generación de texto, el Deep Learning en NLP se utiliza para crear modelos que pueden producir texto coherente y relevante. Estos modelos de generación de lenguaje, como los modelos de lenguaje basados en Transformers, pueden aprender a generar texto desde cero o completar oraciones y párrafos en base a un contexto dado. Estos modelos son entrenados en grandes cantidades de datos de texto para aprender la distribución estadística de las palabras y la estructura del lenguaje, permitiendo así generar texto con cierta fluidez y coherencia. En resumen, el uso del Deep Learning en el procesamiento del lenguaje natural permite desarrollar sistemas que pueden entender y generar texto de manera automática. Esto tiene aplicaciones en una amplia gama de campos, como la asistencia virtual, la traducción automática, el análisis de opiniones en redes sociales, la generación de respuestas automáticas en chatbots y muchas otras áreas donde la comprensión y la generación de texto son fundamentales. El procesamiento del lenguaje natural, PLN, es un campo de estudio que se centra en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. El uso de técnicas de Deep Learning en el PLN ha revolucionado la forma en que comprendemos y generamos texto. A continuación, se presentan algunas características detalladas del uso de Deep Learning en el procesamiento del lenguaje natural para comprender y generar texto. Representaciones distribuidas. Una característica clave del Deep Learning en PLN es la capacidad de aprender representaciones distribuidas de las palabras. En lugar de representar las palabras de forma discreta o simbólica, se utilizan vectores numéricos densos para representar el significado de las palabras. Estos vectores, también conocidos como embeddings, capturan información semántica y contextual de las palabras, lo que permite un mejor entendimiento del lenguaje. Redes neuronales recurrentes, RNN. Las RNN son una arquitectura fundamental en el Deep Learning para el PLN. Estas redes están diseñadas para modelar la dependencia temporal en secuencias de texto, lo que resulta útil en tareas como el análisis de sentimientos, la traducción automática y la generación de texto. Las RNN permiten capturar el contexto de las palabras anteriores en una secuencia, lo que mejora la capacidad de comprensión y generación de texto. Redes neuronales convolucionales, CNN. Aunque las CNN son más conocidas en el ámbito de la visión por computadora, también se han aplicado con éxito en el PLN. En el contexto del procesamiento del lenguaje natural, las CNN se utilizan para extraer características locales en secuencias de texto, como detección de n-gramas, lo que puede ser útil en tareas como la clasificación de texto. Modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje basados en Deep Learning son capaces de predecir la probabilidad de una secuencia de palabras en función del contexto anterior.
Estos modelos han alcanzado resultados sobresalientes en tareas como la predicción de la siguiente palabra en una oración o la generación automática de texto coherente y relevante. Los modelos de lenguaje se entrenan en grandes cantidades de texto para aprender las propiedades estadísticas del lenguaje y luego se utilizan para generar texto nuevo basado en esas propiedades. Transformers. Los transformers son una arquitectura de red neuronal que ha revolucionado el campo del PLN. Estos modelos están diseñados para capturar las relaciones a largo plazo entre las palabras en una secuencia, superando algunas de las limitaciones de las RNN en términos de memoria a largo plazo. Los transformers han logrado resultados destacados en tareas de comprensión y generación de texto, y se utilizan ampliamente en aplicaciones como la traducción automática y el resumen de texto. En resumen, el uso de Deep Learning en el procesamiento del lenguaje natural ha permitido avances significativos en la comprensión y generación de texto. Las representaciones distribuidas, las redes neuronales recurrentes, las redes neuronales convolucionales. Los modelos de lenguaje y los transformers son algunas de las características clave que han impulsado estos avances. Estas técnicas han mejorado la capacidad de las máquinas para entender el lenguaje humano y generar texto coherente. La aplicación de técnicas de Deep Learning en el procesamiento del lenguaje natural, NLP, por sus siglas en inglés, ha revolucionado la forma en que se comprende y genera texto. El Deep Learning es un subcampo de la inteligencia artificial que utiliza redes neuronales artificiales para aprender y extraer patrones complejos en los datos. Al aplicar estas técnicas al procesamiento del lenguaje natural, se han logrado avances significativos en tareas como la comprensión del lenguaje, la generación de texto y la traducción automática. En cuanto a la comprensión del lenguaje, los modelos de Deep Learning pueden aprender a entender y extraer información relevante de un texto. Esto se logra entrenando modelos con grandes cantidades de datos etiquetados, como corpus de texto o conjuntos de datos específicos de dominio. Los modelos de Deep Learning, como las redes neuronales recurrentes, RNN, o las redes neuronales convolucionales, CNN, pueden capturar la estructura y las relaciones semánticas del lenguaje, lo que les permite comprender el significado de las palabras, las frases y el contexto en general. Además, técnicas más avanzadas, como los transformers, han demostrado un rendimiento excepcional en tareas de comprensión del lenguaje, especialmente en modelos de lenguaje preentrenados como BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers, o GPT, Generative Pre-trained Transformer. En cuanto a la generación de texto, los modelos de Deep Learning pueden producir texto coherente y de alta calidad. Estos modelos, como los GPT, se entrenan en grandes cantidades de datos de texto para aprender la distribución de probabilidad del lenguaje y generar texto secuencialmente. Al utilizar la información de contexto y las relaciones aprendidas durante el entrenamiento, estos modelos pueden generar texto que se asemeje al estilo y contenido del texto de entrenamiento. La generación de texto puede utilizarse en aplicaciones como la creación automática de contenido, la redacción de respuestas automáticas o la producción de texto creativo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los modelos de Deep Learning para NLP también enfrentan desafíos. Por ejemplo, pueden tener dificultades para comprender el contexto o la ironía en ciertos casos, y pueden generar respuestas que parecen coherentes superficialmente pero carecen de un significado real. Además, los modelos de Deep Learning requieren grandes cantidades de datos y tiempo de entrenamiento para lograr un rendimiento óptimo, lo que puede ser costoso en términos de recursos computacionales. En resumen, el uso de técnicas de Deep Learning en el procesamiento del lenguaje natural ha mejorado significativamente la capacidad de comprensión y generación de texto. Estos modelos pueden aprender patrones complejos en el lenguaje y generar texto coherente y de alta calidad. Sin embargo, también hay desafíos a tener en cuenta al aplicar estas técnicas.
Y es importante considerar cuidadosamente el contexto y las limitaciones de los modelos al utilizarlos en aplicaciones del mundo real. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.